¿Estamos? Pues empezamos. Hoy vamos a hacer una charla sobre la dualidad. El título es la pregunta: ¿existe la dualidad? Y como otras que hemos hecho, como la del ego, como la del miedo, pues la respuesta está clara: no existe. Entonces vamos a ir viendo las definiciones y los supuestos, y luego vamos a ver cómo los caminos no duales, como el Advaita, eh, incluso milagros, el budismo, hasta la meditación, pues te van llevando a un camino de deshacer la dualidad. El Tao tiene ese camino, también es un camino, pero es mucho más dual, más lioso, ¿sabes? Necesita enfrentar los opuestos. Y el final del Tao sí que no hay nada, hay vacío ahí, no se puede explicar, pero el camino del Tao es más dual que las demás. Empieza con la definición. Empezar con la definición de dualismo, de dualidad. Pone ya similar, dualidad, y pone creencia religiosa de pueblos antiguos que consistía en considerar el universo como formado y mantenido por el concurso de dos principios igualmente necesarios y eternos, y por consiguiente independientes uno del otro. Pues aquí ya empieza a enfrentar dos principios que son diferentes, y si no se conocen, pues no pueden crear nada, porque para crear algo hay que estar de acuerdo. Entonces, si son dos principios que eso, pues es muy complicado. La explicación es la del Big Bang. Si buscamos en esa creencia de que el Big Bang se formó a través del choque de la materia y de la antimateria, pues si no se conocieran con esas fuerzas, sería imposible que crearan algo. Fijaos qué parecido es, ¿eh? Va poniendo siempre 2, 2, 2. Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas. Pues aquí vuelve a poner que una persona puede tener dos cosas iguales, como dos cosas diferentes, como emociones o estados, y también vamos a ver que eso solo puede pasar, pues eso, dentro de la 3D, dentro del sueño, dentro de la matriz. Los similares creo que los tenía luego, pero bueno. Salen eso: dualismo, dualidad, repetición, reiteración. Luego cuando os ponga los supuestos vais a ver cómo choca cuando pongo la definición de duplicidad. Para que veáis cómo se forma la palabra. Del dual, que reúne dos caracteres o fenómenos distintos. Dicho de una forma plural que se refiere generalmente a personas o cosas agrupadas en pares. Pues todos los pares son duales, y lo que compone la palabra, que es el ismo, fijaros lo que hace, cómo lo mete: doctrina, sistema, escuela, movimiento. Entonces el dualismo ya va como un sistema de creencias, de pensamiento. En filosofía, la doctrina que explica el origen y naturaleza del universo por la acción de dos esencias o principios distintos y contrarios. Aquí ya mete esencias. Fijaros cómo ahí quiere meter como el amor o algo espiritual que es la que crea, lo que fabrica eso. Creencia religiosa de pueblos antiguos que consistía en considerar el universo como formado y mantenido por el concurso de dos principios igualmente necesarios y eternos, y por consiguiente independientes uno del otro. Esto lo de antes, creo. Dualismo lo he puesto antes. ¿Qué es el dualismo? Esto es lo mismo. Duplicidad, para que veáis el sinónimo. No de los iguales, pues fijaros cómo le quita la creencia de la existencia a la dualidad. Lo llama similares: falsedad, engaño o fingimiento. Y lo bueno es lo opuesto: la no dualidad y la unidad. Fijaros cómo lo pone: sinceridad y franqueza. Ahí es como va deshaciendo la dualidad ya con unas simples definiciones de la Wikipedia. Ahora, cuando vayamos profundizando en todas esas enseñanzas espirituales, vais a ver cómo la deshace. ¿Qué es la dualidad del ser humano? La dualidad de la vida viene cuando somos capaces de entender que en el mismo minuto pueden pasar ambas cosas en personas diferentes. Cuando estamos felices, nos cuesta pensar que otro no lo puede estar porque es un día maravilloso. Pues ahí vemos que si la
las personas en un mismo día estamos en diferentes estados de ánimo, pues tiene que haber algo entre medias que haga interferencias. Eso, ya sabemos quién es, pues ser el ego el que interfiere teniendo el mismo día. Dos personas lo van a sentir o lo van a ver de forma diferente y es por eso, porque el ego provoca la separación y la división y cada uno piensa y siente como quiere. ¿Qué significa la dualidad en la filosofía? En la filosofía de la mente, el dualismo es la teoría de que lo que mente y lo físico, o la mente y el cuerpo, o la mente y el cerebro, son, en cierto sentido, tipos de cosas radicalmente diferentes. Aquí ya la filosofía empieza a pensar, los filósofos eran así, tenían que darle vueltas a la cabeza y veían que era diferente, ¿sabes? Que de lo mental a lo físico ya había una diferencia. De la mente al cuerpo ya había otra. Y fijaros lo que pone, mente y cerebro. Pues aquí es cuando ves, si tú ves el cerebro que está conectado con el cuerpo, pues si el cuerpo deja de funcionar, el cerebro deja de funcionar y ya no habría mente, cuando la mente es eterna. Y yo digo, el cerebro pues es como un ordenador que tiene un procesador y un almacenamiento y sirve para lo que sirve, para mover el cuerpo, para mantenerlo ahí, pero la mente está más allá del cuerpo y del cerebro. Aquí hablan los ejemplos de la dualidad. El bien y el mal, vuelve a meter materia y espíritu, realismo, idealismo, el yin y el yang. Ahora cuando meta el Tao va a aparecer el yin y el yang. Y es ver eso, que si imaginaos que dos fuerzas opuestas, como el bien y el mal, tuvieran que crear el universo o la vida, pues sería casi imposible. Pues al fin lo que vamos a ir viendo luego es como el bien va cogiendo otra forma y va a ser el que crea. Dualidad en el taoísmo. En el taoísmo, una de las propuestas es que todo el mundo tiene necesariamente un elemento complementario y contrario. Los dos conceptos taoístas, denominados yin y yang, son la representación de esta dualidad cósmica. Pues los del Tao necesitan que haya esos opuestos y esa dualidad para que ellos puedan mantener un equilibrio en el mundo que ellos conocen, que para mí es la dualidad, el mundo del sueño, la maya. La dualidad es un concepto fundamental del taoísmo, una filosofía china milenaria. En el taoísmo, todo tiene dos opuestos que se complementan, esto es lo mismo antes. Fijaros aquí, para que veáis, sobre todo las mujeres, yo creo, cómo el Tao está muy limitado en aquellos tiempos y cómo os pone unos conceptos que dice, el yin es la fuerza negativa, femenina y húmeda. Y el yang es la fuerza positiva, masculina y seca. Para que veáis cómo ya iban utilizando hoy el cuerpo, la parte femenina y masculina para ver cómo era la creación. El taoísmo considera que el equilibrio entre el yin y el yang es esencial para la armonía y el bienestar. La interacción de estas dos fuerzas crea el flujo natural del universo. Aquí aparece la palabra equilibrio. La mayoría de la gente busca un equilibrio, algunas lo ponen en su estado de WhatsApp. Y es para explicaros eso, que yo ya no veo el equilibrio como entre dos fuerzas, siendo dos opuestos, porque para mí el equilibrio es paz. Entonces, si tuviera que poner en equilibrio paz y guerra o paz y conflicto, no me valdría porque sabría que puede aparecer esa guerra o ese conflicto. Y si yo pongo la balanza, la llenaría de paz. Entonces, para mí el equilibrio es paz, no necesito ese equilibrio entre conflicto y guerra porque es como seguir estando dormido, estar metido dentro del sueño y de la malla, que es lo que pasa cuando estamos intentando buscar un equilibrio fuera de un estado natural, por decir así. El yin y el yang se representan gráficamente en el diagrama en formas conocidas como el yin y el yang, pone parte oscura y parte clara. Ahora cuando veamos el dibujo vais a ver cómo intentan complementarlo con un puntito en cada uno del otro del otro color. Sí. El taoísmo y el cambio. El taoísmo se basa en aceptar que la única constancia en el universo es el cambio. Y el cambio es el flujo constante del ser al no ser, de lo positivo, de lo posible a lo real. El yin, ¿cómo es? Yin a yang, femenino y masculino. ¿Veis? Como
empiezan desde femenino y masculino, ya meten cuerpo, desde el yin y el yang vuelven a ver esa vibración, esas energías que se equilibran, y aquí es donde yo pillo el punto en el que el Tao no puede explicar el dualismo o decir que no es dual cuando está diciendo que es un flujo constante del ser a no ser. Siempre somos. Entonces ahí desaparece la dualidad y solo queda la no dualidad. Lo que hacemos es fluctuar entre qué mente pensamos. Pensamos con el ego o pensamos con nuestro yo superior. Pero siempre somos. Entonces ese flujo y ese equilibrio es el que se puede buscar aquí, en la 3D, dentro del sueño. Aquí era lo que os explicaba antes. Se intenta complementar con dos puntitos, pero lo más normal es que estuvieran complementados en partes iguales o unidos. Esas dos tienen una foto para mandar la charla, que era como un fuego ahí. Vamos a la Advaita. La Advaita es de lo más antiguo guay, es lo que empieza a deshacer la dualidad, el que no da ninguna realidad, el que va diciendo ya que lo único que existe es la no dualidad, el que va deshaciendo la materia. Advaita es una palabra sánscrita que significa no dualidad o no secundidad. Se refiere a la idea de que la realidad es unitaria y no existe una separación entre el sujeto y el objeto. Pues aquí ya vamos. Si la realidad es unidad, no puede haber separación. Características de la filosofía Advaita. Rechaza la dualidad entre el sujeto y el objeto. Considera que la aparente multiplicidad del mundo es ilusoria. Postula que la realidad absoluta es Brahman, la esencia cósmica neutral e impersonal. Considera que todo lo demás es una apariencia ilusoria llamada Maya. La Maya sería el sueño o la inconsciencia. Considera que todo lo demás es una apariencia ilusoria llamada Maya. Esto es lo mismo antes. Propone que el origen del sufrimiento está en la falsa idea de la separación. Promueve la existencia de un ser unido a la totalidad de los seres existentes. Aquí ya va diciéndonos quiénes somos y a qué estamos unidos, porque ella va eliminando el sufrimiento siempre estaría dentro del sueño de la Maya, fuera de él, en la unidad no habría sufrimiento, y promueve esa existencia, el ser unido a la totalidad, y ahora vamos a ir viendo cómo nos pone con el dios Brahma en la unidad. El Advaita Vedanta es una tradición hindú de exégesis textuales y filosofía. Es la escuela más antigua que existe del Vedanta. Su principal novedad estriba en que plantea que la fundamentación de la realidad está en un nuevo estado de conciencia. Pues es el puntito ya. La unidad o la no dualidad está en el despertar. Cuando despertemos mientras estemos dormidos, pues va a haber una percepción y en esa percepción va a haber opuestos y dualidad. La meditación Advaita Vedanta tiene orígenes hindúes y védicos. Su objetivo es trascender la identificación con el cuerpo y la mente. Fijaros, ven que la mente les arrastra tanto al sufrimiento y a la dualidad que intenta desidentificarse con ella. Y con un curso de milagros hacemos el cambio. En vez de salir de la mente, lo que hacemos es pensar solo con Dios y nuestro yo superior, en vez de estar fluctuando pensando con el ego y eso. Pues ellos lo que intentan hacer es eso, quitarse esa identificación de cuerpo y mente-ego que les lleva a un punto que no les deja ser. Es un camino de disciplina y experiencia espiritual, y la tradición existente más antigua de la escuela hindú ortodoxa Vedanta. El término Advaita, literalmente no secundidad, pero generalmente traducido como no dualidad. Aquí ya, como no saben poner, o les parece más fácil, ¿sabes? Decir no dualidad enfrente a la dualidad, pues no dicen unidad o unicidad, pero es para definirlo, por poner palabras. Y a menudo equiparado con el monismo. Se refiere a la idea de que solo Brahma es en última instancia real, mientras que el mundo fenoménico transitorio es una apariencia ilusoria maya del Brahman. Según este punto de vista, Atman es el yo que experiencia. Fíjate, Atman sería como
como nosotros, el que se está experimentando ahí en la dualidad. Y Brahman es el yo elevado y la realidad absoluta. No son diferentes, dice. Entonces ahí ve, ya va uniéndonos, nos va uniendo al Dios. Entonces si nosotros fuéramos su hijo, pues lo único que tendríamos que hacer sería unirnos a su mente. El yo individual es un mero reflejo o limitación del Atman, singular a una multitud de cuerpos individuales y aparentes. Pues aquí es lo que parece. 8.000 millones en cuerpos separados y es la mente ego separada de Dios. Entonces, si consigue trascender todo ese camino y ese sueño e identificarse con el Padre, pues volverá a Él. Analizamos los tres estados de la conciencia, el estado de vigilia, sueño y sueño profundo, y demuestra que el mundo tiene un carácter relativo. Establece entonces la verdad suprema de Advaita, la no dualidad de la realidad. Brahman, la divinidad impersonal, y Atman, cada una de las almas individuales, son solo uno. Todas las almas son Dios. El Brahman, Dios, es la única realidad del mundo. Aparte de Brahman, todo es falso. El universo, los objetos materiales y las personas, bajo la influencia de la ilusión maya. Cada alma cree que es un cuerpo que está separado de Dios y es diferente de él. Cuando el alma individual elimina el velo de maya, se da cuenta de la verdad. No hay diferencia entre ella y Dios. Fijaros, ¿sí? Esos estados de vigilia que les pone 3, pues ahora hay uno. O estás dormido o estás despierto. Pues si vas reconociendo más tiempo que estás dormido y vas deshaciendo toda ilusión en ese punto, pues la posibilidad de que se nos conceda el conocimiento, de que despertemos, es más fácil que si vamos dando realidad a cosas que están dentro del sueño y seguimos manteniendo el sueño y nos seguimos manteniendo separados de Dios. La dualidad no dualidad, yo creo que era lo mismo esto. La doctrina Vedanta Advaita promueve la existencia de un ser unido a la totalidad de seres existentes, hasta tal punto que no puede hablarse de relación entre los distintos seres, sino de una unidad total con todo, en la unidad entre el sujeto que percibe y lo percibido. Aquí habla de la percepción y ahí estamos. En el punto de despertar no existiría la percepción, solo habría conocimiento. Entonces, en el proceso de percepción es ir viendo eso, ¿sabes? Cuando vayamos percibiendo correctamente todo, pues estaremos a un paso de eso, del conocimiento. ¿Puedes hacer tu hincapié? La falsa apariencia del ser múltiple, lo que en realidad es uno, es debido a la función mental de conceptualizar, que consiste en definir y para ello dividir en partes lo que no está dividido. Así, cuando la mente abandona el proceso de conceptualización, la realidad de ser uno se revela, sin dejar dudas, como un hecho puramente objetivo. Ante la pregunta fundamental, ¿quién soy yo?, la respuesta es la no conceptualización. La expresión del yo soy, seguida de silencio, sugiere esta respuesta. Pues la percepción y todo eso sería tener conceptos, siempre de lo bueno, de lo malo, de todo lo dual, de todos los supuestos. Y el objetivo es llegar a ese punto de silencio en el que no hay conceptos. Ya soy, sin ser bueno o malo, sin definición. Esta la dejo para el final. Ejemplos de dualidad. Dualidad del bien y el mal. Son dos esencias opuestas, pues ahí está. El bien y el mal, lo bueno y lo malo, los buenos y los malos. Aquí no lo tengo apuntado, pero lo venía pensando, lo pensaba y no sé cómo era. Es el punto donde nos engancha el ego. Cuando ponemos ese de bueno y malo, pues nos pilla el ego por los dos lados. Cuando nos sentimos mejor que el otro, vemos al otro malo, o cuando nos sentimos nosotros peor que el otro. Y eso, cuando vemos a todos por igual, es cuando estamos fuera de ese punto dual. Si no, vamos a estar fluctuando entre el bueno y el malo, los buenos y los malos, y sin ver que el ego está dominando nuestra mente, metiendo un concepto y metiendo juicio. Dualidad de materia y espíritu. Materia y espíritu son dos conceptos duales. Dualidad del realismo y dualismo. Idealismo. Pues ahí está. Lo que es la realidad, que estamos siempre en realidad. Hay gente que me habla de realidad y da golpes en una mesa. Y digo, vale, pero la realidad está ahí, en sentir quiénes somos, no en ver y en palpar lo que es real. Dualidad emocional, la coexistencia de sentimientos opuestos, eso lo voy a dejar para el final, me lo cuento.
dualidad y polaridad. En esto sí que había aprendido en ese contexto que este mundo también tiene ese punto de polaridades, positivo y negativo, hasta la Tierra y la electricidad y todo eso. Y es ver eso, que entre la dualidad y las polaridades, pues también estoy alegre, estoy triste, pues esos polos están muy relacionados con la dualidad. Los opuestos. Mira, esta no la corté, no la pegué, esta la hice yo. Pues aquí vemos los opuestos. Luz y oscuridad, felicidad e infelicidad. Esto lo hice en la primera charla que hice en el 19, ya lo conté. Paz o guerra, amor o miedo, bueno o malo. Pues eh, mm, hablábamos un día, ¿verdad? Cenando, de la luz y la oscuridad. Que hay gente que dice que la luz necesita la oscuridad para existir. Y como mucho podemos necesitarlo para eso, para comparar y elegir lo que queremos. Pues la luz no necesita la oscuridad para nada. Una vez que la has encontrado, ya no necesitas oscuridad para saber lo que es la luz o para saber que lo quieres. Pues con la felicidad y la felicidad va a pasar igual. Todo el mundo quiere ser feliz. Lo que pasa es que está siempre buscándolo fuera en vez de empezar a buscar dentro, que es lo que queremos enseñar a la gente, que la felicidad y el cielo está dentro de ellos en vez de buscarlo fuera tanto tiempo. Paz o guerra igual, ya lo expliqué antes, ese punto de estar en conflicto y en equilibrio para estar en paz. Amor y miedo lo voy a contar luego. Y eso, bueno, malo y bien y malo, lo he contado ya. El mito de la caverna, la dualeza del mito de la caverna, para que veáis cómo lo vieron aquí, cómo lo explicó Platón. ¿Y conocéis el mito de la caverna? ¿Cómo fue? Estaban ahí dentro de la cueva, solo veían sombras y su realidad era la sombra, y cuando salen de la cueva unos, pues vuelven a explicarse, no se lo creen que están locos, porque en su realidad es la de las sombras que ven dentro de la cueva. Entonces, fuera, para ellos no es. Y aquí Platón lo que invita es a que sigamos buscando, ¿sabes? El mito de la caverna, Platón establece una concepción dualista de la realidad, donde el mundo material es imperfecto y el mundo inteligible es perfecto. Este mito se encuentra en el libro 7 de la República de Platón. ¿Ya lo he leído eso? Dualismo en el mito de la caverna. La realidad material o sensible es imperfecta y efímera. Esto me lo he apuntado, a ver si me acuerdo de la palabra. Efímera y finita. Hablando con mi sobrino, pues cuando le hablo del mundo esto y de todo esto, pues le hablo de eso, que desde el ego, desde el pensamiento egóico, hemos fabricado un mundo finito. Que todo lo que pasa por la malla y por el sueño es finito, tiene su tiempo, su espacio-tiempo en el que tiene un fin. Y la realidad es infinita y eterna. Entonces, ir viendo lo que vamos buscando ahí para llegar a esa eternidad y a su infinito. El mundo inteligible de las ideas es perfecto, eterno e inmutable. Las sombras de la caverna representan las percepciones engañosas que aceptamos sin cuestionar. ¿Ves? Pues ellos estaban ahí, estaban en su mundo, habían aceptado su mundo, un poco de zona de confort también, y con sus sombras y con eso, pues estaban en paz. El mundo exterior a la caverna representa el mundo inteligible, donde se encuentran las esencias. Pues ahí es donde nos da miedo ir, a buscar eso, a salir de la zona de confort, a ver dónde está la verdadera realidad, es donde más nos cuesta salir de esa zona. Enseñanza del mito. El mito de la caverna enseña la importancia de cuestionar las apariencias y buscar la verdad más allá de lo que percibimos a través de los sentidos. El día de la percepción ya contesto que los sentidos siempre engañan. Llega un momento de percepción que está anulando los sentidos. Hay una parte del ego que nos hace percibir desde el miedo y desde la inseguridad y eso. Entonces el truco sería ya percibir eso. Empezar a percibir desde el amor para que no haya esas interferencias entre sentidos y emociones negativas, entre comillas, del ego. Dualismo platónico en general. Platón también define un dualismo antropológico que considera que el ser humano está constituido por dos realidades antagónicas, el cuerpo y el alma. ¿Veis? Pues ahí como él no llega a deshacer el cuerpo, pues ve que en esa dualidad hay el cuerpo y alma, esa definición. Vamos a la matriz. Pareció, no pusimos la película, pero han aparecido diapositivas de la matriz. La matriz es el sueño, la malla de la Advaita, y la película nos lo pone muy bien. Y vamos a ver cómo la película pues, nos pone que estamos controlados por unas máquinas. Pero aquí
en el mundo dual lo que estamos es controlados por el ego. Entonces el ego es el que ha fabricado esa matriz, esa malla, y es el que dirige toda esta 3D y este sueño. La matriz es un ambiente artificialmente creado y controlado en el que incluso las personas son consideradas cosas. La hipótesis de la matriz no puede considerar un mito de la creación para la era de la información. La teoría de un universo simulado plantea que la realidad que experimentamos podría ser una construcción digital diseñada por alguna entidad de inteligencia superior. Pues ahí vemos, aunque no tenga una inteligencia superior el ego, porque es un pensamiento que pusimos ahí, sí que tiene un dominio sobre nosotros a través de eso. La matriz es un ambiente de relación entre cosas y sucesos. Eso lo he leído. Esto le he puesto una foto. Esto he puesto para elegir. ¿Qué píldora querríamos elegir? ¿La roja o la azul? Pues la roja era la de despertar, la que le da. Pero elegir despertar no es una cuestión de despierto aquí, que podría ser despierto aquí ya en este momento, sino que es un proceso en el de ir percibiendo todo como no real para deshacer la dualidad. Entonces, si en vez de elegir despertar de golpe, elegimos reconocer todo el sueño como sueño, la posibilidad de despertar y deshacer la dualidad del sueño sería más sencilla. Vamos al budismo. Igual tengo algo luego de matriz por ahí, pero... En el budismo, la dualidad es una ilusión que hace creer que las cosas son separadas e independientes. El budismo enseña que la no dualidad es la realidad última y que la práctica puede acercarnos a ella. El budismo se mueve a través de meditación, entonces la práctica que usan ellos es la meditación. Pero el budismo vuelve a decir que es ilusorio. La dualidad es una ilusión de la mente que hace creer en la separación entre el sujeto y el objeto. La dualidad implica apego a opuestos como la existencia y la no existencia, que vuelve a hacernos dudar en eso, porque en la existencia, ¿qué es? ¿Es esta tu vida, la del sueño y la de la malla, o es algo más que sea eso, que sea eterno y más duradero? Pues ahí es donde empezamos a fluctuar. Y en la existencia metemos cuerpo y mente, cuerpo y espíritu, mente y espíritu. El budismo evita el existencialismo y el nihilismo y afirma que ni siquiera uno ni otro, pues ahí ya van deshaciendo, ni tú ni yo, ni el mí, ni eso, esa separación la intentan deshacer. Cada cosa tiene su propio vacío, su propia ausencia de existencia inherente. Aquí ya va diciendo dónde está, en el vacío, que es como donde no hubiera nada, donde no hubiera dualidad, pues es donde se va encontrando eso. La no dualidad es la realidad última que se puede experimentar a través de la meditación, la ética, la generosidad, el amor. Pues aquí ya va metiendo lo que ellos utilizan para ir experimentando la no dualidad. La práctica más transformadora es aquella que está acompañada de una conciencia que trasciende toda noción abstracta. Los tantras budistas enseñan que existe una relación no dual entre la vacuidad y la compasión. Meten hasta compasión después. Pues ahí ellos se han dado cuenta que cuando llegan a un vacío en la meditación, pues se relaciona mucho con la compasión. Yo creo que esta es la última y la otra ya. Según el budismo, la dualidad es una ilusión que surge de nuestra mente y que nos lleva a percibir las cosas como si existen de forma separada e independiente. Esta ilusión nos hace creer que hay un yo separado del mundo exterior y que existe una separación entre el sujeto y el objeto. Pues ahí vemos, no nos queremos identificar con el ego, ni con el Hijo de Dios, ni con Dios. Entonces, esa separación y ese no querer ir, pues nos hace pensar en esa separación. Bueno, cuidado, ya lo he contado. Vamos a volver a la otra. Ya termino. ¿Dónde está? Aquí. Pues eso, que cuando hablaba de eso, yo os iba dejando el amor para el final, pues todos los opuestos van en ese juego. Pero cuando llegas al amor, el opuesto del amor sería el miedo. Pero dice, pero aquello que todo lo abarca
no puede tener opuestos. Entonces, si el amor lo abarca todo, todos los opuestos quedarían deshechos a través de eso, a través del amor. Vale, terminamos. He ido rápido.